Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar una conserva de pimiento morrón agridulce, muy fácil de hacer, acá en mi canal de Cocina Fácil, con Lore. Para comenzar a preparar la receta de morrones agridulces en conserva, vamos a necesitar los siguientes ingredientes: sal, ajo, azúcar, vinagre, aceite, morrón y agua. Lo primero que vamos a hacer es cortar el morrón, quitarles las semillas y todas las nervaduras que contiene por dentro. Este procedimiento lo vamos a hacer con todos los morrones que tenemos. Una vez que tenemos limpios los morrones, los vamos a lavar bien y lo vamos a ir cortando en trozos pequeños. Vamos a hacer este procedimiento con todos los morrones. Una vez que cortamos los morrones, lo colocamos en una cacerola. Le vamos a agregar, acá tengo unos dientes de ajo, 4 o 5 dientes de ajos grandes. Le vamos a poner el azúcar, el vinagre, el aceite y la sal. Por último, el agua. Llevamos la cacerola al fuego, vamos a revolver para que se integren un poco los ingredientes y vamos a dejar que comience a hervir. Este procedimiento va a ser a fuego medio y luego de que hierva lo vamos a poner a fuego fuerte. Cuando comience a hervir lo dejamos aproximadamente entre unos 15 minutos a 20 minutos. Cuando transcurra ese tiempo, lo vamos a dejar enfriar en la misma cacerola. Luego de que esté frío, en unos frascos esterilizados, vamos a ir colocando la preparación. Con esta cantidad, yo rellené 3 frascos. Una vez que rellenamos los frascos, nos está quedando el líquido donde hirvieron los morrones. También lo vamos a poner en cada frasco hasta completar el llenado. Completamos así los 3 frascos. Tratamos de que llegue y lo llene con el líquido. Ahora vamos a proceder a tapar cada frasco, lo apretamos bien fuerte para que se genere el vacío. Esta preparación la podemos consumir después de 48 horas, así toma bien los sabores. Así nos quedaría esta preparación de morrones agridulces en conserva. Es una receta muy fácil, rápida de hacer. La podemos realizar para acompañar cualquier tipo de carnes. También podemos colocarle cuando hacemos pizzas.
o simplemente comerlo con pan. Si les agrada la receta, le pueden dar like, se suscriben, tocan la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.